Yo decía siempre que la Argentina no festejó cuando vendió un reactor nuclear a Holanda en varios millones de dólares, y sin embargo festejamos con ruidos, bombos, platillos, cuando la Argentina le vendía huevos a la India y limones a Estados Unidos. O sea, para eso entonces, ¿qué decidimos? ¿Qué decidió el Estado? Y vamos a destruir el CONICET. Total, ¿qué sentido tiene? Jorge Aliaga fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Claro, de 1.5 a 0,5%, y hoy ¿cuántos quedaron afuera de la última convocatoria del CONICET? Bueno, claro, como vos bien describías, hay una situación general de cambio de política que agudizó, digamos, la situación que se venía viviendo en los últimos años, ahora este año, y, digamos, el hecho concreto es que el viernes el CONICET dio la lista de las personas que ingresaron, que lograron ingresar a la carrera del investigador, que son 450 personas, sobre un total de más o menos 2.500 presentados. ¿Y antes cuántos ingresaban? Bueno, justamente, vamos un paso atrás. Sí. El CONICET Para reconstruir un poquito la historia, Sí, ¿no? sí, sí. El CONICET es un lugar donde, digamos, trabajan investigadores. Sí. Ninguna persona cuando se recibe de una carrera de grado, ya sea médico, contador, abogado, físico, sociólogo, se recibe de investigador, se recibe de médico, de sociólogo. Claro. Después hay una carrera de posgrado que no tiene una habilitación profesional, sino académica, que es el doctorado. Muchas veces nosotros tratamos a gente de doctor por un tema protocolar. Pero no son doctores. Pero no son doctores. Claro, el doctorado es otra cosa, es una carrera académica, que en general son 5 años, y que esencialmente lo que hace el individuo, no importa la disciplina, como te decía, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, elige un tema que nadie haya, digamos, encontrado las respuestas, y lo estudia en profundidad durante 5 años, muchas veces, siempre, digamos, dirigido, acompañado con un director de tesis, que es una persona que ya tiene experiencia en investigación y que lo va orientando, le va diciendo, no, mira, mejor consulta tal cosa, mejor anda por acá, no, mira, este me parece que no es un argumento sólido. Lo va guiando hasta que la persona finalmente logra defender su tesis entre un jurado de especialistas y responder, digamos, demostrar que lo que él, las respuestas que encontró son válidas, son rigurosas. A lo largo de ese trayecto, en general, uno hace publicaciones, es decir, comunica lo que hizo en distintos ámbitos y logra juntar un cierto currículum. Cuando llega a ese punto, ya pasaron no solamente primaria, secundaria, la universidad, Y el doctorado. sino que pasaron 5 años de doctorado y muchas veces incluso 2 años más de beca postdoctoral, si un trabajo ya después del doctorado. Hablamos de 17, 18, 20 años Exacto. de carrera de estudio. Claro, entonces con un currículum de esa magnitud se presenta al CONICET. Hagamos un punto acá. ¿Cuánta gente se doctoraba en Argentina en el año 2000? 500 personas por año. Muy poquito. 500 personas por año en todo el país. Nada. Nada. Y el CONICET tenía 3.000 investigadores, la mayoría de los cuales eran mayores de 55 años. Entonces, en ese momento... Que hagamos un paréntesis, que Cavallo, los más jóvenes, lo mandó a lavar los platos. Sí, en realidad fue más sutil que eso. Mandó a la investigadora de ciencias sociales que le dijo que estaban haciendo las cosas Vaya a mal, lavar porque los había platos. muchas cosas, a lavar los platos. Es decir, que ni siquiera fue un tema de discriminación a los científicos, sino a la mujer. Sí, sí, pero todo. Peor, sí, peor. Peor. Digo, teníamos 500 doctorados por año en el año 2000 más o menos, y una carrera de investigador de 3.000 completamente envejecida. En ese momento asume la presidencia del CONICET el doctor Yarró, estamos hablando de la presidencia de Duhalde, después siguió con Néstor Kirchner, y él elabora un plan de reconstrucción del CONICET, que es apoyado incluso desde la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, porque en ese momento después fue el presidente de la agencia, que fue Lino Barañao. Arman todo un plan de reconstrucción de la ciencia, en la cual, por ejemplo, triplican la cantidad de becas que da el CONICET para hacer doctorados. Triplican. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que para el año 2014 en Argentina se doctoraban 2.500 personas por año. Se multiplicó por 5 la cantidad de doctores. Y en ese periodo, obviamente, al haber más doctores, hubo más candidatos a ingresar a la carrera de investigador, se le dieron ingreso a más jóvenes, con lo cual la carrera de CONICET pasó de 3.000 investigadores a 10.000, con una distribución de edades completamente distinta, mucho más poblada en las edades más jóvenes. Y por eso Argentina logró el ARSAT, logró tal... Bueno, digamos, logró que crecer... eso se transforma en patentes. Sí, a ver, yo te diría que formar científicos es una cosa, y eso se ocupa la academia. Desarrollar un modelo económico basado en la ciencia y tecnología
es un proyecto político. Y futuro. Que no, sí, que no depende de los científicos. No, de esa depende. Pero necesitan los científicos para hacerlo. Por supuesto, necesitas, no puede hacer nada. Necesitas de gente yo altamente... no puedo hacer un satélite. Absolutamente, No sé. necesitas de gente altamente calificada. Claro. De hecho, por ejemplo, necesitas instituciones como INVAP, Por ejemplo. que tienen una alta especialización en temas de alta tecnología, que funcionan cuando el Estado invierte y les garantiza poder de compra. Porque de hecho vimos el año pasado que INVAP tenía problemas para pagar los sueldos. Claro, pero poder de compra que después vendés. O sea, si yo ese poder de compra, yo genero una patente. Sí, yo te diría que... Y vendo la patente, gano 10 veces más. Sí, esa es una. La otra es, a lo mejor hay cosas que son difíciles de hacer y que las tengo que comprar afuera y necesito divisas para hacerlo. En cambio, si yo pago ingenieros y científicos argentinos, los pago en pesos, no en dólares. Y entonces me evito importaciones tecnológicas que puedo desarrollar en el país. Claro, si a vos haces la cuenta en transformás a dólares, a lo mejor te sale un poco más caro. Pero no es lo mismo gastar en pesos que gastar en dólares. No, pero vos fíjate, te lo hago a la inversa. Si yo, por ejemplo, que dicen que pisas el litio en el norte, hago las baterías celulares, en lugar de exportar el litio, exporto baterías. Absolutamente. Crea una fábrica de baterías celulares. Pero fíjate vos qué interesante. Se habla de que Argentina, Bolivia y Chile tienen la mayor concentración de litio, mineral de litio y demás, porque litio hay en todos lados, pero no en una concentración que permite explotarlo económicamente. Tanto Chile como Bolivia, que no tienen regímenes políticos para nada parecidos entre sí, no, para nada, es más opuestos. Ambos han decidido que se extrae el litio en Chile solo si se industrializa en el país una parte. Bueno. ¿Está bien? Que así tiene que ser. Por supuesto. Esa es una política de Estado. Son decisiones políticas, exactamente. Bueno, entonces, Argentina había planificado un crecimiento del sistema científico que contemplaba un crecimiento más o menos del 10% de la planta de investigadores por año. Eso hoy en día implicaba que en el CONICET o en algún otro lugar del Estado se iban a incorporar del orden de 1000 científicos. La situación que apareció después del 2015 es que en ningún lugar se incorpora nadie, salvo en el CONICET, y en el CONICET se incorpora la mitad de lo que estaba previsto. Entonces, cuando vos dejás 500 el primer año, que se suman a la presentación siguiente, más otra vez 500 que tendría que haber entrado, más los 500 que ya venían, y lo haces por 3 años seguidos, se te empieza a armar un embudo donde cada vez la gente está mejor calificada. Bueno, aquel que no desiste y se va a hacer otra cosa o se va afuera, ¿no? Pero quiero decir, los que quedan son cada vez más calificados, cada vez más competitiva la presentación. La gente en algún momento quiere ver qué va a ser de su vida, quiere tener una estabilidad, quiere decir, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer, cumplí con todos los requisitos, tengo mis antecedentes. Me habían dicho, porque vos pensás que de nuevo, si vos me decís que en el 2016 se dijo, vamos a empezar a formar menos gente, porque entonces dentro de 6 años, cuando haya menos formación, vamos a dar menos ingresos, se entiende. Ahora, cuando vos decidís de un día para el otro dar menos ingresos, estás afectando a gente que empezó a formarse 7 años atrás, cuando había otro escenario. Pero igual es un disparate decir eso, o sea, es un disparate. Está bien. Si yo voy a apostar a tener peones rurales y no científicos, es un disparate. Estoy de acuerdo, pero quiero decir, aún diciéndolo, hay maneras más prolijas de hacerlo que otras. Eso es lo que te quiero, afectando menos a los individuos. Lo que pasa es que en Argentina ya vivió esta desprolijidad. Y Por nos fue supuesto, muy mal. Por supuesto. Porque explotamos en el año 2000, Absolutamente. 2001, porque vivimos esto y puso que repatriar científicos. Y hoy en día el mundo se desarrolla no con el campo. Mira, yo ya tengo que cumplir 60 años. Yo viví tengo. siendo becario la hiperinflación del 89 y cómo había que vivir con $50, siendo científico. Después vi, ya como investigador, en el 2001, cómo los chicos se iban todos a donde podían porque no había posibilidades. Entonces las viví de distintos lugares de mi carrera científica. Obviamente lo que estamos alertando es que hay que buscar las condiciones cuanto antes para que esto se revierta. Y te quiero decir que el problema que estalló, la noticia, es los 450 ingresos. Sí, sí. Ahora, además de eso, los que están tanto en carrera como en beca tienen un salario que está deprimido un 30% en su valor de compra. Como toda la paritaria estatal, quedó completamente rezagada, así que los sueldos... Y un presupuesto de 0,5 en lugar de 1,5. Claro, bueno, y eso lo que ocurrió es que las instituciones que tienen que financiar los gastos para hacer investigación no tienen fondos. Entonces, el que está dentro del sistema tiene un sueldo completamente deprimido y no tiene fondos para trabajar.
decir, que la situación es realmente muy compleja. La inversión en ciencia y tecnología se redujo un 40%. Ahora tengo una pregunta, ¿qué le pasó a Barañao? No sé, yo... Tiene una mutación que realmente es rarísima. Bueno, él, por lo que dicen los medios, su fundamentación es... Bueno, cuando yo asumí planificación quería recortar la carrera a 0 y porque yo me quedé, logré que fueran al menos 450. Pues yo me voy ahí, pues, ahora bueno, va en contra de mis ideales. No sé si vos sabés, yo era subsecretario de Barañao en la gestión anterior y yo decidí que el 10 de diciembre del 2015 yo me iba. ¿Por qué? Porque yo veía que justamente el modelo económico, aunque a los científicos les fuera bien, el modelo económico hacía que la ciencia fuera prescindible. Y eso era lo que a mí me parecía más grave. Es decir, el modelo económico al que se estaba yendo, de primarización, de no empujar el mercado interno, las pymes, la tecnología, me parecía que eso era lo que de alguna manera iba a llevar a esta situación. Pero a ver, un tipo como Barañao, que fue ministro en el otro gobierno, avala políticas de este gobierno que son inversas a la del otro gobierno. Sí, o sea, es una mutación ideológica. Si vos lees las declaraciones del fin de semana en Clarín, él lo que dice es, bueno, sí, aspirábamos a 1,5, como se aspiraba a bajar la inflación. ¿Y? Bueno. Hay que hacer un cri. Yo lamento, digamos, yo tengo un aprecio, lo conozco desde hace muchos años, lamento la situación esta, la verdad que hubiera preferido que no estuviéramos en esta situación, pero yo tengo la tranquilidad que yo dije que esto iba a pasar, él lo sabía, digamos, que lo que yo pensaba él lo sabía, así que yo... Me parece que un país sin tecnología hoy en día y ciencia no tiene futuro. Bueno, es que justamente muchas veces hablan del modelo de Australia. Y el modelo de Australia, que es esencialmente vivir de materia prima, tiene condicionalidades, como en su momento tuvo Corea, que son completamente distintas. Un país que está en otra situación geopolítica, proveyendo de materias primas al sudeste asiático, y además con una población en relación con los recursos primarios que es la cuarta parte de la nuestra. Por ejemplo. Entonces te lo podría decir de otra manera. Si Argentina, en lugar de tener 40 millones de habitantes, tuviera 10 millones de habitantes, esto podría funcionar. Vivimos del campo fenómeno. Esto podría funcionar. Ahora, con 40 millones de... Y la otra situación es que 20 millones de pobres hace un país invivible, aunque estés en el 10% o el 20% que se salva. Porque después no te bancás la inseguridad, no te bancás, ¿entendés? Todo lo que implica vivir en un país de esas condiciones. Es decir, es un modelo que no cierra por ningún lado. Lo que pasa es que hoy en día los países que no apuestan a la industrialización, a la tecnología, a la ciencia, a crecer con modelos productivos, modelos tecnológicos, modelos científicos, vendiendo patentes, mirá una pavada, ¿no? Vendiendo patentes. Piso el litio, bueno, fabriquemos baterías celulares, fabriquemos baterías. Si no tenés esa mentalidad, no tenés manera de salir adelante. Porque el mundo va a eso. Exactamente. Y eso además... Los que conocen del tema dicen permanentemente que eso se hace además impulsado desde el Estado. Siempre. No desde los privados, desde el Estado. Bueno, de hecho, Estados Unidos satélite por supuesto, del Estado, por supuesto. Mira, no solo eso. Una charla muy interesante que está en internet dando vueltas, que cuenta cuando se iba a lanzar ARSAT, cuenta la historia del desarrollo satelital argentino y en un momento cuenta la anécdota de que Boeing, el área satelital de Boeing, había cometido unos errores en el año 2000 y perdió 5 satélites, lo que era en ese momento equivalente a 3.000 millones de dólares. Y se fue del mercado de satélites de comunicaciones por ese error. El gobierno de Estados Unidos lo mantuvo con contratos de defensa hasta que logró volver. Es decir, cuando tiene una empresa tecnológica, aún Estados Unidos, que es un país desarrollado, no lo deja en banda. No lo deja en banda, ¿no? Porque es el futuro. ¿Entendés? Y acá el gobierno ni siquiera le paga la cuenta que le debe en tiempo y forma a INVAP. Bueno, no te digas que cada celda se alquila. De satélite. Por supuesto. Entonces, y es fundamental que un país tenga... Aparte es geopolítico. Así es. No es una cosa de, no, lanzamos un satélite, no. Así es. Geopolíticamente te desarrolla en otro lugar, o te coloca en otro lugar. Y bueno, y además se han generado, por ejemplo con los satélites, decenas de pymes altamente tecnológicas que después producen otro tipo de tecnologías. Porque una vez que tenés la capacidad tecnológica, no la aplicas para satélite, la aplicas para otra cosa. Totalmente, gracias. No.